Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Es un gozo, es una alegría poder estar juntos, poder acercarnos a través de los diferentes medios de comunicación. En esta ocasión nuevamente a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook, Instagram y también WhatsApp. En esta mañana quiero compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que el Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón nuevamente para poder estar juntos, estar cerca y poder charlar y reflexionar en lo que la palabra del Señor nos dice. Creo que algo muy bueno dentro de todo lo malo que ha significado esta pandemia es justamente tener la oportunidad de poder charlar, estar más tiempo con el Señor, poder reflexionar en lo que la Escritura nos dice. Creo que el Señor nos insta y a través de su palabra en cada momento nos llama a poder reflexionar sabiamente en cada momento. Las pruebas, las dificultades y cualquier crisis tiene que ser siempre una oportunidad para nosotros no solamente acercarnos a Él, sino que conocerlo y escuchar sensiblemente la voz del Espíritu Santo. Pensaba y meditaba en estos días en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y titulé esta reflexión como Mírame. Y ahora cuando leamos esta porción de la palabra, te vas a dar cuenta por qué el título es Mírame. El capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 1, es un pasaje muy conocido. Tiene como título en la traducción Reina Valera, curación de un cojo. Se da en un contexto muy particular. Cuando vemos y observamos el inicio del libro de los Hechos, vemos el capítulo 1 con la ascensión del Señor Jesucristo, la promesa que Jesús hace acerca del Espíritu Santo. Vemos en el capítulo 2 cómo el Señor, justamente el Padre, cumple esa promesa enviando al Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, aquellos que habían dedicado un tiempo de oración en el aposento alto, claman fervientemente al Señor para que Él derrame de ese poder, de la presencia de su Espíritu. Y de cierto que el Señor cumple esa promesa que Él había hecho, los bautiza. Vemos el discurso de Pedro, un discurso transformador, un discurso que habla no solamente de lo impactante de lo que el Espíritu Santo había hecho dentro de él, sino como el Señor le inviste de poder y le da esa capacidad para poder hablar con denuedo y para que 3.000 personas en su primer discurso se conviertan, se acerquen a Jesús, se arrepientan, cambien su forma de pensar. Ellos hace no mucho tiempo habían crucificado al Señor Jesucristo, habían crucificado al Mesías, habían crucificado al Hijo de Dios, y ante la palabra que el apóstol Pedro da guiado por el Espíritu Santo, se arrepienten, entienden que habían crucificado al Hijo de Dios, algo tremendo. Esto nos da cuenta del poder que estaba dentro de Pedro, guiado por el Señor. Ahora, en esta escena del capítulo 3, como les decía, que lleva como título La curación de un cojo, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Tremenda la obra que Dios hace a través de la vida de Pedro y Juan. Un milagro, una obra sobrenatural. Un hombre que había estado desde su nacimiento con invalidez, cojo, sin poder caminar. El Señor utiliza a estos dos hombres para hacer un milagro. Tremendo lo que Dios hace. A nadie le cabe duda que es una obra maravillosa y es de alguna manera el inicio, el puntapié de todos los milagros y las obras sobrenaturales que el Señor Jesucristo iba a hacer a través de sus discípulos. La iglesia primitiva estaba justamente naciendo con el poder, con el Espíritu Santo, y ya empiezan los milagros. Ahora, la gente por lo general cuando lee
esta porción de la palabra, fija sus ojos en el milagro. Y claro que es una obra sobrenatural. Es maravilloso lo que Dios hace. Cómo la gente, luego al final de este pasaje, empieza a glorificar a Dios por esa obra que el Señor había hecho. Naturalmente creo que si a alguno de nosotros vivimos una situación así, también vamos a glorificar a Dios y vamos a honrar su nombre por la tremenda obra que Él hizo. A mí lo que igualmente me llamó la atención y me llama la atención es lo que nos dice el capítulo 3, verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, él le dijo, míranos, míranos. Es tremenda esta expresión, porque cuando este hombre espera que los discípulos en realidad le den limosna, lo que me llama la atención es que estos discípulos dicen, primero, antes que nada, míranos. Quizás en algún otro contexto de otra persona hubiera esperado que sacaran dinero de su bolsillo e inmediatamente le dieran a ese hombre cojo. Quizás el hombre también esperaba y hubiera pensado, podemos intuir que este hombre pensó, bueno, quizás este hombre y estos dos hombres me van a dar dinero, porque se detuvieron, por lo menos se detuvieron. Ahora, ellos dicen, míranos. Y es ahí donde esta palabra golpea mi corazón, porque creo que tiene un mensaje más profundo, más poderoso. Pedro y Juan se paran y le dicen, míranos. Primero, míranos. Y es ahí donde está la reflexión en esta mañana de este día domingo. Porque el Señor me ministraba en la importancia de hoy como iglesia ser capaces de decirle a la gente necesitada, míranos. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo de pandemia, un tiempo de mucha dificultad, como iglesia, podemos decirle a la gente, míranos? Cuando el mundo está esperando respuesta, cuando el mundo está desahuciado, cuando a nivel económico, político, social, ético, moral, en varias áreas nuestra sociedad está destruida y ha entrado en un descrédito asombroso. Ahora, el mundo, la gente está esperando poder ver a una iglesia que verdaderamente tenga un mensaje poderoso, que le impacte y sobre todo que le hable del poder salvador de Jesucristo. Hoy, como iglesia, como creyentes, como cristianos, tenemos un gran desafío. Poder decirle a la gente, míranos, acá está la respuesta, míranos, deja de buscar, la política no es importante, la economía es secundaria, tenés que mirar a la iglesia. En la iglesia verdaderamente encontrás las respuestas para tu vida, para todas las áreas y sobre todas las cosas, en la iglesia vas a encontrar salvación. Ahora, ¿cómo tiene que estar la iglesia para verdaderamente decir, míranos? Y encontré 3 aspectos que me llaman la atención, de los cuales Pedro y Juan realmente estaban y tenían en ellos presente estos 3 aspectos. Por ello estaban en condiciones de decirle a ese hombre, míranos. Míranos porque nosotros tenemos algo que ofrecerte. Míranos porque la iglesia está naciendo y quizás el grupo de religiosos de aquel tiempo ignoraba a ese hombre y no tenía el poder y no tenía la autoridad para sanar a un hombre cojo. Pero estaban haciendo el cristianismo, estaban haciendo la iglesia y la iglesia sí que tiene respuestas a todas las necesidades. Cualquiera sea la necesidad que vos estés pasando, hermano, hermana, o quizás si no sos creyente y estás mirando este video, la iglesia tiene respuestas para vos. Jesús tiene respuestas para vos. Y en esta mañana la iglesia te dice, míranos, míranos, mira la iglesia. Pero la iglesia en realidad tiene que tener en cuenta que Juan y Pedro y Juan pudieron decirle a ese cojo, míranos, porque en realidad vivían tiempos de oración poderosos. La Biblia nos cuenta en el capítulo 2 que ellos habían pasado por ese tiempo de oración que desató que el Espíritu Santo descendiese sobre sus vidas. Y luego en el capítulo 3, si bien vemos ese milagro, en realidad Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Iban al templo, iban a orar, iban a buscar al Señor, iban a tener un tiempo de oración. Y qué bueno que como iglesia entendamos que no podemos dejar de lado el dedicar tiempo a la oración a esta como si esta fuera realmente una prioridad.
A veces como iglesia y como cristianos tenemos la oración como una costumbre, tenemos la oración como una tradición, tenemos la oración como algo que sabemos que necesitamos hacer y por eso lo hacemos. Pero en nuestro corazón no hay una pasión, no hay una devoción, no hay un tiempo de disfrute. Y quizás vos que estás mirando me decís, no, en realidad sí, a mí me encanta orar. Y realmente, si formás parte del grupo de personas que amás orar y dedicás tiempo a la oración, te felicito. Pero muchas veces habemos y estamos gente dentro de la iglesia que no nos damos cuenta que el tiempo de oración en nuestra vida tiene que ser una prioridad. Una prioridad el buscar la presencia del Señor. A veces forma parte de la liturgia, a veces forma parte, como te decía, de las costumbres. Pero tiene que ser una costumbre la oración. La oración tiene que ser un momento de búsqueda de Dios, donde nos entreguemos al Señor de par en par. Tiene que llegar un momento de nivel de madurez espiritual en la vida de la iglesia a que verdaderamente comprendamos que la oración es como el aire que respiramos. La oración, el tiempo de búsqueda de Dios es lo que nos hace cristianos, es lo que nos relaciona a Jesucristo, es lo que hace que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y a su vez se desate ese poder que impacta, que cambia, que transforma generaciones, que sana a los enfermos y que tiene el potencial y la capacidad de decirle a un cojo, levántate, levántate porque hay poder en mí. Pero a veces, y sin a veces, la iglesia está tan muerta que se ha olvidado de la oración. Pero tenemos que volver a los principios que Juan y Pedro nos muestran en esta actitud del capítulo 3. Oración, voy al tiempo de oración, estoy investido del Espíritu Santo, pero igual voy a ir a orar, porque entiendo que es lo más importante. Y no se refiere a que, bueno, en realidad sí, fuimos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos orar más, porque a veces como cristianos, en realidad estamos pensando, no, pero esperá, yo en el pasado ya oré, ya busqué al Señor, ya fui lleno del Espíritu Santo, sí, pero necesitamos todos los días tener una experiencia poderosa con el Espíritu Santo que evidencie que estamos teniendo una relación eficaz, eficiente, poderosa, viva, que no está muerta. Por eso, en el primer aspecto, para decirle al mundo, mírame, en primer lugar, tenés que entender la importancia del tiempo de oración, la importancia de la búsqueda, porque el tiempo de oración hace que dediques tiempo pura y exclusivamente a las prioridades, a lo que es importante. El tiempo de oración te hace entender que tu pasión debe estar en el lugar correcto. Tu pasión no puede ser tu prioridad. Tu pasión tiene que ser la prioridad que Jesucristo tiene para tu vida. Y es allí donde depositamos las máximas fuerzas. Juan y Pedro ya habían entendido que tenían que destinar su vida al servicio del Señor. Y lo vemos a través del libro de los Hechos, cómo ellos entregan su vida a servir al Señor. Ahora vos y yo, preguntémonos, ¿cuáles son nuestras prioridades? En el tiempo de oración verdaderamente se desata la pasión por lo que es importante. Repito, en el tiempo de oración se desata la pasión por lo que es importante. Y en el tiempo de oración, el amor por el Señor y el amor por las almas comienza a crecer. Cuando más conocemos al Señor, cuando más estamos cerca de Él, más amor sentimos por Él. El tiempo de oración, sin dudas, es un tiempo en el cual se transforma en tiempo de calidad cuando verdaderamente hay una pasión y cuando estamos por Dios. No necesariamente el tiempo de oración, mayor tiempo de oración es igual a oración de más calidad, no necesariamente. Pero vos y yo tenemos que ser sinceros, hermanos, como creyentes, en que necesitamos trabajar en poder crecer en el amor para con el Señor y en el amor para con el prójimo. ¿Querés decirle al mundo, mírame? ¿La iglesia tiene una respuesta? Tiempo de oración. No solamente tiempo de oración, sino que la iglesia además tiene que mirar al necesitado. Cuando vemos a Pedro y a Juan, ellos dicen, míranos, porque primero habían visto al necesitado. ¿Cuántas veces hemos pasado por al lado de una persona que está necesitada, que tiene un problema, que tiene una enfermedad, quizás un compañero de trabajo, quizás un familiar, y hemos tenido la oportunidad de hablarle de Jesús y no lo hemos hecho? Pedro y Juan le dijeron a ese cojo, míranos. ¿Pero por qué le dijeron míranos? Porque ellos primero lo habían visto. Ellos primero vieron la necesidad que había en ese hombre. Se dieron cuenta que tenía un problema. Se dieron cuenta que tenía una enfermedad. Y como iglesia, como creyentes,
¿Cuántas veces verdaderamente tenemos en cuenta la necesidad de las personas que están a nuestro lado? Amigo, amiga, hermano, hermana, dentro nuestro está el potencial, está la capacidad del cielo, está el poder del Espíritu Santo, está la autoridad para dar un mensaje que verdaderamente puede cambiar cualquier situación, cualquier realidad. El Espíritu Santo que está dentro nuestro verdaderamente tiene que conmovernos a ver la necesidad. A veces como iglesia en este último tiempo lo único que hemos estado haciendo es hacer eventos. Es hacer reuniones bonitas, con luces de colores. Y obviamente, las luces de colores están buenísimas. Pero lo que nos tiene que mover verdaderamente es la necesidad de las personas que nos rodean. Como cristianos en nuestra familia, como cristianos en nuestro entorno laboral, como cristianos en nuestra comunidad, como cristianos donde estemos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a la gente, míranos, míranos? En la iglesia está la respuesta. Míranos. O a veces estamos tan metidos en nuestras propias estructuras, tan metidos en nuestras formas de pensar, tan metidos en nuestra rutina, en nuestro trabajo, que claro, es importante. Tenemos familia, tenemos trabajo y muchas otras cosas. Pero para decir míranos a la gente, verdaderamente tiene que haber una preocupación en nuestro corazón por las almas perdidas. Verdaderamente tiene que haber una intención y una decisión de cuando estamos por entrar al templo, cuando vamos por la calle, hay gente necesitada. Y como te decía, también dentro de nuestro propio hogar, muchas veces hay gente que necesita conocer al Señor. Hay gente que necesita acercarse a Dios. Míranos. Que podamos salir de esta cuarentena con la capacidad como iglesia, con el potencial de verdaderamente decirle a la gente, en medio de la cuarentena podés mirar a la iglesia, porque en la iglesia están todas las respuestas que necesitas. Como Pedro y Juan, que en este tiempo, con nuestras actitudes, más que con nuestras palabras, porque a veces los hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras, y nuestras palabras a veces demuestran interés, pero en realidad nuestras acciones demuestran que no nos importa la gente más que nosotros mismos, más que nuestro crecimiento económico, más que nuestro bienestar familiar, y claro que son cosas importantes. Pero la palabra del Señor es clara, busquen primeramente el reino de los cielos. Eso está en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de los cielos y todo va a ser añadido. Pero también Colosenses 3:1 nos dice que si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El mensaje de hoy es mírame. Tenemos un desafío como iglesia, como cristianos, como creyentes, de decirle a la gente, míranos. Y por último, para terminar, no solamente para decir míranos, es necesario un tiempo de oración eficaz, no solamente mirar al necesitado, sino que tenemos que tomar la decisión de dar lo que hemos recibido. Necesitamos pararnos con sensatez, pero sobre todo con sinceridad. Mirarnos a nosotros mismos, hacer una autoevaluación y reconocer verdaderamente si le hemos dicho a las personas con nuestros actos, míranos, o simplemente hemos pasado por al lado de algún necesitado y nos hemos olvidado de cuál es nuestro propósito real en esta tierra. Pedro y Juan no fueron indiferentes a la necesidad que este hombre padecía. Tenemos un desafío como iglesia, un desafío como cristianos. Digámosle a este mundo, míranos. Seamos lo suficientemente responsables de aquello que el Señor puso en nuestro interior, poder compartirlo. Y con respecto a esto, tengo 2 puntos que quiero mencionarte. El primero es, si estamos vacíos, aprovechemos este tiempo de cuarentena para poder llenarnos. Si estamos vacíos, es tiempo de llenarnos. Y el número 2, es necesario poder prepararnos para salir del encierro. Y ahora podemos pensar, claro, estamos encerrados por la cuarentena. No solamente por eso. Porque antes de la cuarentena, muchos estábamos padeciendo un encierro espiritual. Porque estábamos encerrados en nosotros mismos, en la rutina, en lo que a nosotros mismos nos beneficiaba. Pero más que nunca en este tiempo, necesitamos darnos cuenta que tenemos que decirle al mundo,
míranos. Iglesia, espero que este mensaje te haya sido de bendición, pero sobre todo que haya sido y que sea un desafío que tengamos diariamente. Que el mundo pueda mirarnos a nosotros y decir, ahí están las respuestas. Pero que nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, como miembros de iglesia, como pastores, como congregaciones, que podamos decir con nuestros hechos tan pero tan fuerte, que a veces sin expresar palabra, la gente tenga que mirarnos, como este cojo, luego que Pedro y Juan le dijeron, míranos, que la gente tenga que torcer la cabeza y mirar a la iglesia de una vez por todas para encontrar las respuestas que están verdaderamente necesitando. El Señor te bendiga muy ricamente. Quiero orar por ti. Padre, te ruego en esta hora que puedas bendecir a cada uno de los hermanos, hermanas y amigos que han visto este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que verdaderamente puedas ayudarnos a entender la importancia de, con nuestros actos, verdaderamente reflejar el mensaje amoroso que viene de parte de los cielos. Señor, tú nos demandas poder demostrar amor a todos aquellos que necesitan la salvación que viene del cielo. Que podamos verdaderamente decir, míranos, que con nuestros actos, que con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, nuestras palabras, sean un mensaje que le diga a la gente, míranos, mira la iglesia, porque la respuesta está en la iglesia, porque la iglesia está llena de amor y está llena de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga muy ricamente.